La segunda clase del curso de verano del PEF 2016. La primera la dio la semana pasada el doctor Santiago Levín, que era un recorrido histórico de las nosografías y del concepto del trastorno límite de la personalidad, y esta clase tiene mucho de continuación y de profundizar en muchos de los temas que se dieron la vez pasada. La va a dar el doctor Rafael Groisman, médico especialista en psiquiatría, integrante del PEF muy activo y del capítulo de interfaz neurociencia y psicoterapias, docente en muchas instituciones, y creo que la clase de él va a servir más como presentación que cualquier cosa que yo diga. Así que, por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, en principio, digamos, lo que figura allí, más que una cuestión de cómo presentar pergaminos o qué sé yo, que estoy acá o que estoy allá, me parece que lo que intento transmitir con esto es distintos saberes, distintos discursos que voy recorriendo, y creo que esto se va a notar en la presentación. Es algo que tiene que ver con las ganas de aprender, de estudiar, con los problemas que se presentan, y encuentro en PEF, digamos, un ámbito muy interesante y muy estimulante para seguir estudiando y profundizando. Por eso entonces les doy la bienvenida y les agradezco especialmente a los organizadores del curso. Estamos en verano, está la pelota en la pileta, entonces armé un city tour. Mi próximo posgrado va a ser en turismo, y entonces les armé rápidamente, pónganse los cinturones, el ritmo va a ser muy rápido, la idea no es leer todas las diapositivas, todo este material, no es broma, son 160 diapositivas, todo este material Max después lo va a subir, ¿no? Contamos con Max que nunca falla. Y van a poder, si quieren, digamos así como cuando uno se sube a un city tour que da una recorrida más o menos, el guía dice unas cosas, no se entiende, habla muy rápido, muchas cosas no sabe, etcétera, etcétera, así que no pregunten demasiado para no ponerme en problemas, pero después, digamos, uno da una recorrida y dice, a este lugar quiero volver. Bueno, se van a encontrar en todo este material muchos lugares donde quizá, espero, les interese volver. Entonces, efectivamente, como dijo Nico, retomaremos un poco el material de Santiago de la vez pasada, tendiendo puentes, es lo que intento, hacia las próximas reuniones del curso. Viene la próxima Adicciones, no sé después, la otra, 25 de enero. No recuerdo, creo que filosofía, ¿no? Creo que Sí. yo tengo el programa acá. Y después... Y después neurociencias. Sí. O neurociencias y filosofía y El algo. 18, el 25 la personalidad de la filosofía, después trastorno de personalidad y criminalidad, después neurobiología con Tornese, después psicofarmacología y después terapia conductual. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de la doctora Delma Pereira. Muchas Y nos gracias. traigo el programa. Perfecto. Bueno, y entonces espero que tengan la expectativa de ver algo nuevo. Yo la tengo, o a lo mejor lo ya conocido con otros ojos. Lo que está ahí abajo son algunas de las estaciones donde este City Tour, que va a ser, digamos, por Borderland. Ustedes se acuerdan que habló Santiago Levín, habló de Hughes, ese psiquiatra inglés, ¿no? Que en 1884 habló de Borderland, es decir, ese territorio donde algunos pacientes van y vienen, van entre la insanía y vuelven. Y también va a ser un poco Borderland en el sentido epistemológico, es decir, vamos a ir atravesando, vamos a ir mirando distintos barrios y distintas situaciones que tienen que ver con distintas disciplinas. A lo mejor, como vamos a ir rápido, les va a quedar un sabor a licuado de tutti frutti. En realidad, mi idea es que también puedan como degustar cada una de las disciplinas, aunque vamos a ir rápido, pero vean cómo distintas disciplinas se van encontrando, y la idea es conservar un poco la originalidad del saber y sabor de cada una. El Skype Translator, vieron que últimamente aparece, ¿no? Sí. ¿Vieron? Que últimamente se lanzó hace relativamente poco, ¿no? ¿Lo vieron? Sí, Bueno, sí. chicos de escuelas de Estados Unidos hablan con chicos de escuelas de México a través del Skype Translator, digamos, Claro. Directamente, no es que hablan el mismo idioma, sino que Skype, ¿no? Les va traduciendo. Les va traduciendo en el momento. Y una reflexión que tiene que ver con la importancia de dejar algo sin traducir, ¿no? Es decir, que cada disciplina a lo mejor mantenga, cosa que tiene que ver con este concepto de inconmensurabilidad de Kuhn, ¿no? Nos hablaba Santi Levín de Kuhn el otro día. Por otro lado, y también le tengo fe, digamos, al PEF en eso, a través de su práctica y de su estímulo al estudio, creaciones transdisciplinarias. Ustedes saben que en el pensamiento complejo de Morin, en el estudio de los sistemas complejos de Rolando García,
bueno, es como una plataforma que a mí me parece muy útil, muy interesante para pensar la complejidad de nuestras disciplinas. Este es uno de los héroes de mi adolescencia, Mendeleev, que en algún momento se atrevió a dejar huecos en la clasificación que hizo, postulando la existencia de elementos desconocidos hasta ese momento. Y yo me pregunto, ¿se acuerdan lo que me decía Santi de la crisis de paradigma? Bueno, me pregunto cómo será la composición, la combinación de las distintas disciplinas que concurren en el campo de la psiquiatría y la salud mental, que le den estructura a la futura psiquiatría. Quizá, como le pasó al personaje del Planeta de los Simios, ¿vieron esa peli del Planeta de los Simios? Que 18 meses a la velocidad de la luz, ¿no? Y viajó 2000 años, digamos, cuando aterriza, pensó que era otro planeta y resultó que era la misma Tierra, pero estaba un poco sumergida. Pero, a lo mejor, el psicoanálisis y la singularidad subjetiva, quizá, digamos, uno se pregunta, porque, digamos, originariamente el título de esta clase era Borderline, aportes del psicoanálisis, como ya algo habló Santi Levin la vez pasada, modifiqué un poco eso, y entonces incluí algunos otros contenidos. Y la pregunta es si terminará el psicoanálisis fundiéndose en un magma interdisciplinario o si podrá conservar algo de su identidad. Sobre todo en una época donde los smartphones, ¿no?, parece que pueden detectar episodios depresivos y maníacos. Si se ve ahí, bueno, habitualmente se puede leer, pero digamos, ahí lo que está resaltado en rojo, dice que se buscan medidas objetivas. Ya aprendí una cosa nueva, habitualmente siempre cuando pongo esa columnita, ese resaltado, se ve, pero bueno, no se ve. Pero bueno, si después se ve de cerca, se ve. Bueno, entonces, detectar cambios conductuales a través de una señal, del inicio de un episodio, a través de datos objetivos. No sé si queda claro lo que quiero decir. Hay, creo yo, una tensión entre lo que sería esto de recopilar datos objetivos y lo que sería la escucha, ¿no?, de la singularidad subjetiva. Por otro lado, y esto es un comentario que le escuché a Horacio Bomaro en una charla, decía, bueno, ¿cuál es la innovación más importante de los últimos años? Le habían preguntado al doctor Marañón, un famoso clínico, maestro de la clínica médica. Entonces él dijo la silla. ¿Y por qué la silla? Porque nos permite sentarnos al lado del paciente, escucharlo y explorarlo. En algunos momentos da la impresión que el psicoanálisis, parecería, por lo menos así lo dice Lacan en algún momento cuando se dirige a los médicos, pareciera que el psicoanálisis es la disciplina que guarda más. Daría la impresión por momentos que guarda más esa tradición. Y finalmente, hablando de esto de los datos, ¿no?, los datos duros, me llamó la atención, esto es de antes de ayer, no sé, de enero del 2016, llegó esto de el Journal de la American Medical Association, la parte de psiquiatría, y entonces se preguntan por qué la psiquiatría necesita data science y data science necesita la psiquiatría. Bueno, hay ahí lo que está a la derecha, dice, hay un creciente disconfort, ¿no?, entre el público, tanto como entre los médicos, especialmente la generación más joven, de que las necesidades en salud no están siendo satisfechas y que la investigación biomédica no está teniendo suficiente impacto. ¿Qué? Un poco retomando esto que vos planteas, podemos tomar el dato loco de que Thomas Insel se fue a trabajar a Google. Exactamente. Un poco dijo, vamos a pescar dónde están los datos, ¿no? Tal cual, sí. Viene por ese lado y viene también por los R2 que mencionó, no sé si se acuerdan. Bueno, los que estuvieron escuchando a Santi el lunes pasado, si no, escuchan la clase de él. Bueno, Engel fue, digamos, presidente de la Asociación Psiquiátrica Americana y fue uno de los propulsores del modelo biopsicosocial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El modelo biopsicosocial fue muy criticado por Nassim Haramein, es otro pensador, es una figura así muy relevante que en algún momento lo critica a Engel fuertemente por este tema del modelo biopsicosocial, y lo critica también a Roy Brinker, que fue otro de los autores que nos comentó Santi Levin. Bien, esta es, ¿se acuerdan lo del City Tour? Los que llegaron un cachito más tarde, les aviso que se subieron a un City Tour. Vamos a andar por Borderland,
Y este es el recorrido que hizo la otra línea. El lunes pasado anduvimos por estos lugares. Hoy vamos a tratar de recorrer algo parecido, pero agregando algún dato. Si quieren complementar un poquito o agregarle algo a lo que dijo Santi la vez pasada, tienen ahí un artículo de Berrios sobre, digamos, perspectivas europeas acerca de los trastornos de personalidad, una historia conceptual. Pero no quiero dar más vueltas y ya empezar el recorrido. Ustedes saben que este curso se llama Personalidad de la normalidad a las caracteropatías. Y la verdad, para ser sincero, porque en PEF una de las cosas que me gusta es que hay sinceridad, digamos, y cierto desafío. Yo dije, bueno, muy bien, personalidad, hablo de Border, ¿no? Y resulta que en realidad hay toda una parte del mundo personalidad que me parece a mí, ni los psiquiatras, ni los psicoanalistas conocemos mucho, que es todo lo que trae, lo que estudia más la personalidad, la psicología académica, la psicología de la conciencia, la psicología, ¿no?, que arma los inventarios. Y me pareció, bueno, que valía la pena. Yo pensé en las clases que vienen, alguno de los docentes, alguno de los disertantes lo tomará, y no sé. Entonces dije, bueno, voy a tratar de ponerlo, no porque sea un experto, la verdad que estoy lejos de ser un experto en el tema, a lo mejor alguno de ustedes me puede ayudar y puede complementar, pero me pareció que valía la pena que estuviera en el material, así que después lo pueden consultar. Concretamente, entonces, la psicología de la personalidad incluye diferentes teorías. Fíjense que habitualmente algunos por ahí se maneja con alguna, ¿no? Y dice, bueno, yo pienso la personalidad, ¿no?, supongamos el yo que atraviesa distintas etapas, ¿no? Si uno es psicoanalista puede pensar en la evolución libidinal, las distintas zonas erógenas, etcétera, etcétera, y así se va armando una idea de yo, de carácter y de personalidad. Sin embargo, hay muchas otras teorías sobre la personalidad que sería importante incluir. No existe un consenso general en psicología sobre la definición de personalidad. Los investigadores frecuentemente adoptan un enfoque ecléctico y algunas investigaciones empíricas se llevan a cabo a través del modelo de los 5 grandes, mientras que otros ponen el énfasis en los desarrollos psicodinámicos. Sin duda, Allport, ¿no?, es una referencia. Si uno quiere hablar de personalidad, me da un poco de cosa, está desmarcando mi presidenta del capítulo personalidad, pero bueno, me parece que el resto de los aquí presentes no es Adelma, entonces le puede venir, ¿no? Me parece bien, Dale. Terminada, voy a hacer una Personalidad observación. es la organización dinámica dentro del individuo de los sistemas psicofísicos que determinan sus ajustes únicos al ambiente, ¿no? Ambos aspectos de la personalidad, distinción y persistencia, tienen una fuerte vinculación con la construcción de la identidad, la cual modela con características denominadas rasgos o conjuntos de rasgos. Una cosa donde ponía el acento Allport es lo que la personalidad hace. ¿Ven ahí lo que dice ese parrafito? Perfecto. Yo no voy a leer todo, les dije que era como un mal guía de turismo que dice, miren acá, miren allá. Hago un Dale. comentario, me hago cargo como vicepresidente del capítulo, que nada, tuve la oportunidad de encontrarme con la presidenta del capítulo de trastornos de personalidad en una reunión de APSA y dije, se me ocurrió que qué mejor que invitarla a participar desde este otro lugar, que es siendo parte de... Nosotros buscamos que, cuento brevemente, cuando en PEF hacemos un pequeño curso de cualquier cosa, construimos al revés que todos los cursos. Todos los que queríamos estudiar un tema, invitamos a la gente a hablar de un tema. Entonces dije, bueno, esta es una persona que le encanta hablar de este tema. Bueno, la vamos a sumar desde este otro lugar, desde el lugar PEF, de cómo estudiar un tema. Digo, haciendo preguntas, acompañando al que viene a hablar de un tema. Digo, en otra oportunidad seguramente también le invitemos a estar como speaker, pero me gustaba esta forma de que está diciendo como una garantía de preguntas interesantes, digamos, y eso me pareció una forma de invitarla. Voy a meter un comentario. Con buen espíritu. ¿Cómo? Siempre preguntas desde un lugar. Sí. Nosotros no complicamos a. No, pero Dale que lo que preparé es muy largo. Ahora la bosta. A ver, Perdón, no. Es mi espíritu protector. No, a mí no me protestas. No, bienvenida. Perdóname. La primera pregunta que yo me hago, y que hago, cuando empiezo a hablar de personalidad, que es fundamental, primero definir qué es la personalidad.
Y si yo me dirijo al auditorio, ¿cómo definiríamos personalidad? Empezamos de. Y sobre todo, aparte de personalidad, ¿cuáles serían las características de una personalidad normal? Porque nosotros vamos a pasar a hablar de personalidades anormales. Entonces, me parece prudente empezar a describir, a tener en cuenta, cuáles serían las características de una personalidad normal. Ustedes saben que el término personalidad viene de persona, y persona es máscara. Bueno, entonces, a ver, ¿lo nos vamos tenés ahí? adelantando mientras Máscara. O sea, justamente la máscara. Pero sin embargo, Alport define personalidad como una manera de ser, ¿no es cierto? Y me parece prudente la organización dinámica dentro del individuo, de los sistemas psicofísicos. Si quieren, nosotros en el capítulo de personalidad ya tomamos la personalidad como bio, psico, socio, cultural y espiritual, porque también es cierto que depende, es decir, yo para comunicarme con un psiquiatra de otro país y le digo, esta es una definición de personalidad borderline, voy a describir qué es lo que entiendo. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, una persona que se suicida acá, se suicida. Una persona que se hace el harakiri en otra cultura no es un suicidio. ¿Queda claro? Entonces, primero, tenemos que tener claro cuáles son las características de una personalidad normal. Y entonces describo lo primero con lo que nacemos, digamos, con lo que venimos, que es aquellas cosas biológicas que van construyendo el temperamento. No sé si vos vas a hablar de esto. más o menos una hora y media, pero Bueno, digamos, más que eso. Entonces, por eso me parece bien que empezar a pensar personalidad y las características de personalidad normal para ir después a ver cuál es el diagnóstico y dónde apunta y dónde está la falla en un trastorno, sea borderline o cualquier otro trastorno de personalidad. Eso es lo que me parece prudente. Bien, seguimos entonces, sí. Voy un poquito para atrás, voy un poco a algunos elementos de historia. Este artículo también se lo mandé a Max, para contribuir en un artículo por semana, espacio en el que todos pueden participar si quieren mandar un artículo que les haya interesado, es una manera de actualizarnos entre todos. Hitos en la historia de los trastornos de la personalidad. Y me apareció una cosa que yo no conocía, no sé si ustedes lo conocen, las analectas de Confucio, que son la versión escrita de unas charlas que él daba a sus discípulos, donde habla, decía Delma recién el tema del temperamento, decía la combinación de la sangre y la esencia vital. Parece un poco como una especie de predecesor de Cloninger, ¿no? Tiene algunas cuestiones, ¿no? Tiene efectos sobre el temperamento. La medicina griega, por su parte, Teofrasto, ¿lo conocían a Teofrasto? Primer intento escrito de una sistemática de caracteres. Describe 30 tipos de carácter con su nombre, una definición en una frase, e ilustrado por algunos ejemplos mostrando la reacción típica de la persona ante diferentes situaciones de la vida. Dice el autor, Kroc, esto es similar al DSM-3. Fíjense el hombre desconfiado, carácter 18. Se define por la frase, él cree que todos son fraudulentos y se ilustra como, es la clase de persona que envía a un sirviente al mercado y luego envía a otro para vigilarlo y ver qué precio paga el primero. Serían antiguos, pero no tenían resonancia, pero eran bastante observadores. El hombre ingrato, carácter 17, siempre ve los aspectos negativos y es incapaz de disfrutar de la vida. Presenta rasgos que podrían hoy describirse como anedonia, resentimiento y negativismo. Cuando su amor lo besa, dice, me pregunto si realmente me amas en lo profundo de tu corazón. Bueno, ejemplos de, acá está lo que mencionaba Delma, las máscaras eran llamadas prosopon por los griegos. También había una cuestión de acústica, ¿no? Digamos, la máscara se usaba para que resonara más la voz. Y, bueno, la idea, ¿no? Esta frase de Hipócrates seguramente la conocen, es más importante saber qué persona tiene la enfermedad y no qué enfermedad tiene la persona. 4 humores, los que describió, y de alguna manera Cloninger, que escribe, ¿se acuerdan que la vez pasada Santi Levin habló
del libro del manual del Tratado de Kaplan, ¿no? En la 9ª edición, la parte de personalidad la escribe Robert Cloninger. Y él se pregunta si melancólico, colérico, sanguíneo, flemático, lo anticipa de alguna manera el modelo de los 4 factores: evitación del riesgo, búsqueda de novedad, dependencia de la recompensa y persistencia. Bueno, esto de los diálogos interepocales, yo, entre las muchas cosas que no sé, realmente soy bastante ignorante en filosofía. Sin embargo, trato de leer un poquitito, como nos dijo Adelma recién. Dentro de 2 semanas va a haber una clase de trastornos de la personalidad desde la filosofía, que nos va a traer Florencio Nochetti. Va a hablar de un filósofo coreano-alemán que se ocupa de trastornos de la personalidad. Pero me parece interesante, estos son 2 profesores e investigadores del CONICET, son docentes de filosofía en Buenos Aires, y ellos traen la idea de, por ejemplo, la antigüedad griega en el pensamiento contemporáneo. Es decir, en los distintos capítulos de este libro, que recomiendo, aparecen, digamos, discusiones, ¿no?, que están separadas por siglos, ¿no? Entonces oponen, digamos, y hacen dialogar autores de diferentes momentos. Pensé si con este tema de la crisis de paradigma, de alguna manera no nos pasa algo parecido, salvando las distancias, en psiquiatría, donde entonces empezamos a revalorar la clínica clásica, pero la verdad que no creo que hoy, o sea, leemos a Jaslam, ¿no es cierto?, pero no creo que lo tomemos tal cual él lo escribió, ¿no? A Kraepelin, etcétera, los grandes maestros de la psiquiatría clásica, pero no creo que dejemos de estar como impregnados o pensando también desde la neurociencia, el psicoanálisis, etcétera, etcétera. Bien. Este señor es Eysenck. Los psicoanalistas no lo solían saludar en Facebook para su cumpleaños. En 1952 escribió que la ausencia de tratamiento es igual o aún mejor que la psicoterapia psicoanalítica. Realmente no lo... Y si se fijan ahí, la tablita, esa tabla 1, se mandó toda la data de los distintos tratamientos que evaluó, y fíjense los muchachos que están ahí: Fenigel, Jones, Ernst Jones, Alexander, prácticamente el padre de la psicosomática psicoanalítica, y Robert Knight, que nos lo mencionó también Santi Levin, el que hablaba de un toque de esquizofrenia en Borderline. Propulsó la investigación de los modelos psicoterapéuticos comportamentales y cognitivos, y gracias a su investigación las terapias cognitivo-comportamentales actuales tienen base empírica demostrable. Bueno, no lo voy a leer todo como les anticipé, después si quieren lo ven detenidamente, pero lo que dice, bueno, hay 2 corrientes en psicología de la personalidad, una que afirma que la personalidad consta de 3 dimensiones o superfactores. Eysenck fue su mayor defensor, y otro actualmente más aceptado que defiende que son 5. Las 3 son extraversión, neuroticismo y psicoticismo. Me pareció interesante como para ir, yo les dije que esto era Borderland doblemente, porque hablamos de border y porque también me interesan las fronteras entre las disciplinas. Entonces, cada tanto voy a echar algún, ¿no? Les voy a decir, miren esta vereda, pero también miren la otra, y entonces voy a intercalar algunas cuestiones de pensamiento psicoanalítico, por ejemplo. Entonces, cuando dice Eysenck, cada una de ellas, de las dimensiones, está relacionada con lo que Eysenck consideró los motores de la conducta, que son reproducción, conservación y autodefensa, respectivamente. Piensen ustedes, por ejemplo, en la teoría pulsional de Freud, ¿no? Pero también, en otra evolución, el psicoanálisis americano después tomó el tema de los sistemas motivacionales. Para algunos podría decir, bueno, es como un desarmado, como un desguazado del psicoanálisis, porque toman distintos sistemas de motivación: apego, sexualidad, ¿no? Control de las funciones vitales, etcétera, etcétera. Y hay un autor, a ver si está acá, está un poquito más adelante, que es Hugo Bleichmar, que toma este tema, un autor psicoanalítico. ¿Se acuerdan que él nos habló de Silvia Bleichmar? Los hermanos Bleichmar son hermanos muy productivos, muy creativos. Santi nos habló de Silvia, una psicoanalista ya fallecida, y los hermanos Norberto y Hugo también, cada uno de ellos ha hecho aportes muy interesantes. Hugo, en los últimos años, ha tomado mucho este tema de los sistemas motivacionales. Entonces, extraversión es la dimensión social. Eysenck pensaba que detrás de esta dimensión estaba el SARA, Sistema de Activación Reticular Ascendente, y decía que las personas con una corteza cerebral muy activada no necesitarían más estimulación y evitarían excesivo contacto social, es decir, serían introvertidas y viceversa. La verdad, yo les dije,
de este tema no conozco mucho, lo puse porque me parece que no puede no estar. Imagínense el esfuerzo para un psicoanalista de pensar que una persona introvertida, esta podría ser la explicación. No sé si queda claro, ¿no? Además, digamos, de hacer el city tour rápido, estoy tratando de hacer como una especie de gimnasia cerebral para acostumbrarme a no enojarme con esto, digamos así. Pero, bien. ¿Pero te enojaste un poquito? Un poco. Okay. No. Rasgos que constituyen la dimensión extroversión. Digamos, me enojo, pero al mismo tiempo me parece que saboreo el gusto desafiante de decir, y no tendrá algo de razón, digamos. ¿Cómo? No, me parece, insisto, me parece que la gimnasia PEF es un poco cuestionar, es un poco no estar tan seguro, digamos así, de lo que uno expresa. Si es breve, sí. No, no me enojo. No mucho. Dale. Kemper, en su primer libro, Sí. Como al pasar, dice, Kemper es psicoanalista, se psicoanalizó con Melanie Klein, así que la teoría de constitución del psiquismo y de la maduración y de la estructuración de la personalidad tiene más que ver con la teoría de Melanie Klein, constitución del psiquismo antes de los 2 años. Entonces, por ahí, como al pasar, dice que este tema, que luego, digamos, las características del borderline, en digamos, miedo a ser abandonado, etcétera, etcétera, queda grabado como primera experiencia en el sistema reticular activado ascendente, que es como en el primer momento los afectos se mueven, afectos placenteros o desplacenteros, y va a tomar como el abandono desde el comienzo, desde los 6 meses, donde dice que ya queda estructurado una representación donde el afecto de aproximación y de rechazo queda incorporada. Y voy a dar un ejemplo que doy siempre, que me parece que es más claro, pero que queda grabado, sí, o sea, un psicoanalista hablando de lo neurológico. Por Está ejemplo, más adelante, tenés que tener paciencia. Dale. Entonces, dale. no, entonces, decilo vos. Bueno, dale, terminá el ejemplo. Un bebé que muerde el pezón de la mamá, lo muerde, y que la mamá, con el dolor que le produce, lo rechaza. El bebé graba no solamente en la representación su afecto, sino los movimientos, o sea, de aproximación y de rechazo. ¿Queda claro? Entonces, el rechazo es una cosa displacentera y queda grabado que fue rechazado o abandonado. ¿Se entiende? Entonces, a mí me sirve, si es que queda claro esto, porque ya desde los primeros tiempos queda grabado la aproximación y el rechazo como afecto placentero y desplacentero, que después seguramente vos lo vas a describir en las características. Por ¿no? supuesto, Hay hay muchísimas cosas que se pueden comentar, digamos, esto que acaba de decir Adelma recién, si uno va y busca en el proyecto de Freud, digamos, también encuentra, ¿cierto?, cuestiones similares que prefiguran estos conceptos de Kemper, pero está buenísimo esto que vos señalás, de que evidentemente él hace el esfuerzo de aunar el psicoanálisis kleiniano, en ese momento muy ortodoxo, con la neurofisiología y, digamos, divide las situaciones en, dice, lo primero es placentero y displacentero, después representaciones fusionadas, madre-bebé, después se empiezan a separar, pero bueno, ténganme paciencia un cachito que lo vamos a ver. Bueno, este es el neuroticismo, el psicoticismo, características bizarras, frío, insensible, incapaz de empatizar. Ahí por la mitad del párrafo dice, tiene mucho en cuenta el término arousal, o activación cortical generalizada, que a su vez depende del nivel de actividad del SARA. Estas dimensiones propuestas son concebidas en el ámbito del temperamento. Para Eysenck, el fundamento biológico del neuroticismo se encuentra en la actividad del cerebro visceral. Son áreas que después volveremos a mencionar. Pero este tema del arousal, les dije que también lo toma Hugo Bleismar, ahí arriba en chiquito, está el artículo. Este material que les preparé está lleno de links. Si ustedes después tienen ganas, lo único que tienen que hacer es copiar los links, van a encontrar muchísima bibliografía, muy diversa.
inclusive libros, hay los libros de investigación en psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica Internacional que presentaron en Boston en julio del 2015, está en un link que lo pueden bajar gratuitamente. Buenísimo. Este es Hugo Bleichmann, les recomiendo calurosamente que entren a la página de Aperturas Psicoanalíticas. Y seguimos con Eysenck, un cuestionario abreviado. Y entonces nos metemos un poco. ¿Por qué les decía esto de que yo realmente no sé de estas cuestiones de las definiciones de personalidad de Eysenck, de Cloninger? Porque, por ejemplo, en la maestría en psiconeurofarmacología, cuando uno estudia, por lo menos lo que me pasó a mí, ¿no? Dice, bueno, entre otras cosas, en los trastornos depresivos y de ansiedad, dice, bueno, aquellas personas que tienen ese polimorfismo, esa variante de dos brazos cortos del gen que codifica para el transportador de serotonina, puntúan más alto, ¿no? en la dimensión neuroticismo. Pero la verdad que no me tomé el trabajo de ir y fijarme en Eysenck, en Cloninger, la verdad que no. Entonces les agradezco a PEF que me generaran este problema. Este es el artículo donde Gonda habla de este tema, la relación entre el polimorfismo del gen que codifica para el transportador de serotonina y los síntomas de neuroticismo en población sana. Esto, un artículo en el mismo tema, desde el 2013, una actualización del 2014, y esta es Robert Cloninger, investiga en genética, propone el modelo psicobiológico y propone estas dimensiones. Y en la novena edición de Kaplan-Zado, fíjense la relación entre los sistemas cerebrales, los principales neuromoduladores, los estímulos relevantes y la respuesta conductual. Siguiendo por este camino, estos son las tres fases en el pensamiento. ¿Recuerdan lo que dijo Adelma hace un ratito? ¿No? Cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Vos decías, en personalidad. Sí, en realidad temperamento, carácter y personalidad, pero bueno, podríamos, el temperamento obviamente es lo más ligado a lo físico. Exactamente. Esto es algo que pone Cloninger y esto es, digamos, un esquema evolutivo. A la izquierda tienen de los reflejos sensorio-motores, las asociaciones, la integración de las emociones y los distintos niveles de pensamiento, construcción formal, interpretación simbólica, invención imaginativa, ¿no? Los distintos niveles biológicos, y a la derecha tienen desde el input sensorial a la salida conductual. Y este es el cubo del temperamento, donde están los tipos de temperamento y los trastornos de personalidad. Fíjense cómo están allí las dimensiones y los trastornos de personalidad relacionados con ese tipo de temperamento. Bien. Los trastornos de personalidad representan configuraciones multidimensionales constituidas por rasgos, uno de ellos más incluidos en el componente del temperamento, que está influido genéticamente, y otros más incluidos en el componente del carácter, que se desarrolla por la interacción entre las predisposiciones biológicas y el ambiente. Por este mismo camino, me da la impresión a mí, no sé cómo lo ven ustedes, pero me parece que los avances en este tipo de descripciones estimularon mucho la búsqueda de información valiosa a nivel de alteraciones genéticas, ¿no? Y entonces encontramos, por ejemplo, bueno, de paso decimos algo de la epidemiología que hasta ahora no habíamos dicho del trastorno borderline, ¿no? En este artículo del 2008 es más común que la esquizofrenia o el trastorno bipolar, con se estima una prevalencia del 2% de la población, ¿no? Y en este trabajo lo relacionan con alguna alteración en el cromosoma 9, que yo entiendo que eso no tiene, digamos, no se sostiene especialmente el día de hoy, pero digamos, es evidente cómo se ha ido buscando alteraciones genéticas que pudieran dar cuenta de esto. Hay un trabajo de Gunderson, que yo no incluí acá porque era demasiado largo realmente, pero Gunderson hace un trabajo que se llama Ontogenia de un diagnóstico.
Y entonces él dice cómo después de un predominio psicoanalítico, digamos, después se pasa a distintas etapas donde poco a poco se empiezan a estudiar los sistemas de neurotransmisión y las influencias genéticas. Trauma, genes y la neurobiología de los trastornos de personalidad, no solo borderline, sino de los trastornos de personalidad en general. Bueno, dice, no parecen estar relacionados con abusos específicos, pero sí podrían estar relacionados con aspectos ambientales, interpersonales de la familia en la infancia. Por ejemplo, ¿no? De nuevo, intentando un diálogo con el psicoanálisis, fíjense la viñeta o el ejemplo que nos traía Delma, ¿no? Una fotito, digamos, concreta de una interacción madre-bebé, ¿no? Que va a tener una significación, fíjense lo que podría ser una lectura psicoanalítica, con una descripción más neurobiológica, ¿no? Que no necesariamente toma los conocimientos psicoanalíticos, pero que también describe cuestiones ambientales. ¿Es claro lo que digo? ¿No? Se le atribuye, digamos, como un peso específico diferente, pero hay como un enfoque, digamos, destacado de lo ambiental. Nico preguntaba el otro día, el uso de sustancias hace que se diagnostique más trastorno borderline. La verdad que este trabajo creo que no le responde a Nico, pero lo traje porque, digamos, vi uso de sustancias y este trabajo habla de eso, digamos, de una genética común, ¿no? Factores genéticos que subyacen a la asociación entre, por ejemplo, el tabaquismo e inclusive el uso de cannabis, pero no, digamos, el uso, digamos, de alto consumo de alcohol. ¿Puedo? Sí, Sí. Las patologías duales, que se llaman ahora, tenemos que tener mucho cuidado en cómo las diagnosticamos, porque una vez me preguntaron a mí si yo consideraba que Maradona, después de toda su historia adictiva, era un trastorno borderline de la personalidad. Y yo contesté que yo no lo conocía Maradona antes del consumo de sustancias. Entonces el diagnóstico siempre debe ser antes del consumo de sustancia, con su historia personal previa, su modalidad de conducta, su familia. Y le dije, entonces yo no puedo decir que él es un borderline, sino que es un individuo traspasado por la sustancia. Puedo pensar que por las características que tenía antes, tipo Doña Rosa, podría pensar que tenía rasgos narcisistas. Punto. Y ahí me paro. Porque hacer pensar que tiene algo que ver la sustancia para transformar en borderline, no. Además, no todos los borderline consumen sustancias y sin embargo son borderline. Entonces, esto me parece fundamental. Es decir, el diagnóstico de personalidad es previo al consumo de sustancias. Porque muchos psicópatas, muchos antisociales consumen sustancias, esquizos, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre tenemos que tener cuidado en eso. ¿Cuál era la personalidad previa? ¿Qué estructura tenía previa? Nada más. Bien. Estas dimensiones, impulsividad, agresión, ansiedad, inestabilidad afectiva, desorganización cognitiva y los circuitos neuroanatómicos involucrados, o donde se supone que hay más alteraciones, los neuromoduladores, abren el camino. Recuerden que estamos haciendo un city tour y que va a haber una clase de psicofarmacología, por lo cual no me voy a detener demasiado, va a ser más rápido que lo anterior, pero sí me pareció bueno que tuvieran en este material digamos, la guía de tratamiento de la APA, para ir intensa e inapropiada, agresión impulsiva, cuál es la propuesta, la suspicacia con pensamiento autorreferencial, y por otro lado, recuerdan que Santi nos habló el otro día del tema de Incel, y lo recordaba Mariano recién, ¿no? Los RDoc, la crítica al DCM. Bueno, yo lo vi a Gabán en el Congreso de la Asociación Psiquiátrica Americana en el 2014, lo saludo, digo, ¿qué tal? ¿Cómo anda esto? ¿No? El RDoc y qué sé yo, entonces me muestra su libro, ven lo que tiene ahí en el medio, DSM-5, en el 2014. Como diciendo, bueno, muy bien, el Instituto Nacional de Salud podrá plantear esto, pero yo sigo haciendo mi libro de tratamiento de los trastornos psiquiátricos basándome en el DSM-5. Y ahí, también muy rápidamente, da algunas guías de cuáles podrían ser las distintas dimensiones
y los medicamentos que podrían tener más efectividad. Muy rápidamente, recordar que el rol del psicofármaco es complementario, ningún medicamento está aprobado por la FDA, por lo menos a esa fecha, varias pueden ser útiles, ninguna produce un cambio dramático, no crear grandes expectativas en el paciente, solo 30 ensayos clínicos, algunos con cuestionable metodología, en algunos mejor efecto de los antipsicóticos en síntomas depresivos que los antidepresivos, algunos reportes de buen efecto de los estabilizadores y recomienda revisar las guías del EPA. Evitación del abandono, problemas de identidad y disociación no parecen responder a la medicación. Y leo esto último, el abuso de sustancias incide negativamente sobre la evolución del trastorno límite de la personalidad y viceversa, por lo que se debe en ocasiones dar prioridad al abuso de sustancias aún sabiendo que puede haber recaídas y si es posible tratar ambas condiciones simultáneamente. No se pierdan la clase de Fede Pavlovsky de la semana que viene, que va a hablar justamente de trastorno de personalidad y adicciones. Bueno, siguen los trabajos sobre el tema de los neurocircuitos, cambios estructurales frontolímbicos en el trastorno borderline. Acá algo de imágenes. Las áreas coloreadas representan las diferencias significativas entre los grupos en la intensidad de la señal de la materia gris. El grupo con trastorno límite de la personalidad tiene un incremento significativo de concentración de la materia gris en las amígdalas. Y el otro día me preguntaba Mariano sobre la corteza cingulada anterior, ¿no? Sí. Bueno, este trabajo lo muestra, dice disminución de la concentración de materia gris en la corteza cingulada anterior subgenual en el grupo con trastorno límite de la personalidad. Otros trabajos sobre alteraciones estructurales, y acá el curso es sobre trastornos de la personalidad o personalidad de la normalidad, las caracteropatías. No es, hemos hablado bastante de borderline, pero no es exclusivamente de borderline. Y entonces este trabajo habla de jóvenes con rasgos psicopáticos que muestran actividad amigdalina reducida mientras hacen juicios acerca de acciones legales y reducción de la conectividad funcional entre la amígdala y la corteza orbitofrontal durante la ejecución de tareas. Después lo pueden ver. Y bueno, va a venir Daniel Silva a hablar de los aspectos legales, y yo creo que él tiene mucha expectativa, por lo menos así lo escuché en una de las clases que escuché de él, mucha expectativa de que la neurociencia también pueda ayudarnos a saber, ustedes conocen el artículo 34 del Código Penal, si comprende y dirige, si comprende la criminalidad del acto y dirige sus acciones, y bueno, el libro tiene que ver con la expectativa de que la neurociencia pueda ayudar en eso. ¿Puedo? Sí, claro. Mi tesis, cuando me recibí de doctora en ciencias penales, fue justamente artículo 34, imputabilidad o no del trastorno borderline. ¿Qué tal? Me dijeron que lo publique porque sobre esto no hay nada escrito. Y estoy decidida a publicarlo, porque hice un recorrido por todas las ciencias penales, las escuelas penales, y después hice un recorrido en trastorno de personalidad y cuándo sí son punibles. No lo voy a decir ahora. Compran el libro de los Compren el libro. Bueno, a ver, recuerdan de dónde veníamos, ¿no? Dimos varias vueltas por distintos barrios, un poco por acá, un poco por allá, y resulta que entre todos estos artículos que van ligando a neurobiología, ¿no? Neurociencia, alteraciones funcionales, alteraciones estructurales, resulta que aparece este artículo, ese señor que está subrayado ahí, que es Patrick Lewiten, con el que compartí un curso de investigación en psicoanálisis en el año 2000 en Londres. La Asociación Psicoanalítica Internacional hace un curso de investigación en psicoanálisis. Bueno, resulta que psicoanalistas que están metidos a investigar en neurociencia, no dejan de ser psicoanalistas y investigan en eso. Y dice, el deterioro de la mentalización es un rasgo clave del trastorno límite de la personalidad. ¿Se acuerdan que nos habló Santi Levin de Peter Fonagy y esta teoría de la mentalización que se basa en la teoría de la mente? Se emplea una metodología de 2 pasos con cambio de la expresión facial. En general, dice, no hay déficit en el reconocimiento facial, excepto el subgrupo con antecedentes traumáticos. Como que habría una dificultad. Acá tienen, por si quieren revisar o recordar, la definición de mentalización, capacidad de interpretar el comportamiento propio o el de los otros a través de la atribución de estados mentales, y sería algo así como leer en el comportamiento lo que está pasando en la mente de los otros.
en ese link que está ahí, tiene una entrevista a Peter Fonoy, un psicoanalista del siglo XXI. Esto de psicoanalista del siglo XXI suena, en una oreja me suena muy bien, en otra oreja, la que tengo más cerca de la diana, me suena con un ruido. Bueno, acá a Patrick Luyten, ¿no? Digamos, esto también está un poco puesto para que ellos se preguntan, pero ¿en psicoanálisis hay investigación? Bueno, la verdad que sí, que en los últimos años viene habiendo, ¿no? Y entonces este hombre, por supuesto, investigación desde cierta perspectiva. Entonces le preguntan sobre estudios conceptuales, sobre los conceptos psicoanalíticos y su operacionalización en la investigación empírica sistemática. Todo un desafío, ¿no? Cómo operacionalizar un concepto psicoanalítico. Y entonces dice, sí, si empezamos por conceptos que están mal definidos, terminamos con estudios que no tienen mucha validez sobre esos conceptos. No les puedo asegurar que todo esté bien, pero por lo menos parece estar la intención. Inclusive, este señor Clarkin es el metodólogo del señor que está ahí abajo, que mencionó Adelma hace un rato, Otto Kemper, y evaluaron 3 tratamientos para el trastorno borderline de la personalidad, inclusive con DBT. O sea, nos vamos acercando también un poquito a la clase, a la última clase que va a dar Pablo Agliesi, ¿no? Acá está el libro, ahí en ese link lo pueden bajar. Son 411 páginas y tienen muchísimos abstracts de muchísimos trabajos de investigación. Si yo tuviera la edad de ustedes, no dudaría en escribirle a Ernst Kegele, un alemán que es uno de los que empezó con investigación en psicoanálisis, un hombre muy generoso, por ahí se pueden hacer un curso. Él está en Ulm, en la Universidad de Ulm. Bueno, esto casi no se puede leer, no es para leer ahora, pero como ejemplo del libro, hay 3 o 4 abstracts de trabajos que tienen que ver con borderline. Tratamiento del trastorno bipolar basado en la mentalización. Este es la psicoterapia focalizada en la transferencia. Otto Kemper va a estar acá el 11 de abril. Va a dar un curso el 11 de abril. La psicoterapia expresiva que él describió, poco a poco fue evolucionando a esto que se llama psicoterapia focalizada en la transferencia. Porque al principio Kemper dijo que no se podía tratar, durante bastante tiempo sostuvo que con la terapia psicoanalítica no se podía tratar un trastorno borderline. Y yo siempre históricamente digo que con la terapia tal vez no, por el método. Yo no puedo decir a un borderline frente a frente, recuestes en el diván, asocie con libertad. No, esto es frente a frente. Pero sí se puede entender al borderline con la teoría de la estructuración de la personalidad. Luego lo corrige Kemper y ahora habla de psicoterapia enfocada en transferencia y señala mucho la importancia de la transferencia. O sea que ahora dice que sí se puede, pero sería como adaptado, digamos, como de otra Exactamente. manera. Enfocada en transferencia, modificado el método. Sería un poquito más el aquí, ahora, conmigo. Es aquí y ahora conmigo. Digamos, de lo que se va a hablar, concretamente en la psicoterapia expresiva, es de poder tratar de detectar cuál es la representación que se activa en el self del paciente, cuál es la representación que atribuye al objeto y cuál es el afecto que une esas 2 representaciones. Eso es permanentemente. ¿Dónde va a estar Rafa? ¿Dónde va a estar? El 11 de abril, acá. Va a estar, sí, me parece que es en la Sociedad Científica. Es una actividad que organiza Diego Cohen, Maxi Luna y otros colegas. Y yo y acá sí entonces tenemos que tener presente la transferencia, porque nunca hablamos de la transferencia, ¿no? Hasta ahora no. Y siempre es importante. Pero son las 9 menos 5. No solamente hasta ahora. En general no se habla de la contratransferencia y esto es muy importante. ¿De la transferencia o de no, de la de contratransferencia. Bueno, la verdad de que la transferencia siempre hablamos, porque Okay. el paciente transfiere. Entonces, si esta es psicoterapia enfocada en transferencia, también tenemos que pensar, sí, contratransferencialmente la importancia de hacer el estudio de la contratransferencia. Bueno, O sea, de lo que nos pasa a nosotros. La verdad que un poquito esto yo creo que lo introdujo Santi Levin la vez pasada, ¿no? Cuando decía, bueno, ¿qué nos pasa con estos pacientes? ¿No? Digamos, ¿qué sentimientos tenemos? Si necesitamos hablar con un amigo, si necesitamos derivar, ¿no? ¿Qué nos pasa? Ojo con la omnipotencia. Es decir, él adelantó algunas de estas cosas. Creo que en unos minutos vamos a cortar un poquito más. ¿Cuándo empezó? Yo creo que empezó, obviamente, con Freud, la investigación en psicoanálisis,
Esa es una fotito de Freud, Pasión Secreta, no sé si la vieron. Si no la vieron, se las recomiendo, se puede bajar en YouTube. Muy gracioso este señor que está de espalda, es Montgomery Clift, que hace de Freud, un Freud que se asombra muchísimo frente a las cosas que descubre, que abre los ojos muy grandes y que habla en español. Freud hablando muy castito. Y el señor que tiene enfrente es el actor que hace de Theodor Meiner. Es el mismo del núcleo basal colinérgico, el mismo del principal del núcleo, ¿no?, productor de acetilcolina, el de la mencia de Meiner, la mamá que mece el leño, ¿no es cierto? ¿Conocen la mencia de Meiner? Y fue además maestro de Wernicke y Flechsig. Según dice el propio Freud, según aparece en la película, Meiner le hizo medio la vida imposible, ¿no? Y después en algún momento le va a decir, bueno, la verdad, lo que pasa es que yo soy un histérico, por eso, digamos, ¿no? El asunto es que Meiner, digamos, a las pacientes histéricas, no lo puse acá para no hacerlo tan largo, pero en la película lo pueden ver, las trata de simuladoras. Entonces, parte del descubrimiento freudiano es que, digamos, él descubre, por un lado, bueno, obviamente que no son simuladoras, y por otro lado, por ejemplo, en la Anastasia Basia, que está ahí destacado, descubre, ¿no?, que en una paciente esto tiene que ver con no avanzar un paso hacia el cuñado, que era el hombre que ella deseaba. Entonces, expresión simbólica, dice, ella directamente buscó una expresión simbólica para sus pensamientos de tinte dolido y lo había hallado en el refuerzo de su padecer. Bueno, a partir de allí, un poco, esta obra de Freud que se va desplegando a lo largo de 40 años, y que en cada peldaño avanza de acuerdo a lo que la clínica y los debates teóricos internos y externos del psicoanálisis le imponen, pero conserva algo de su anterior teorización. A esta altura, a lo mejor algunos en el City Tour dicen, no, volvamos a la biología, me gustaba más lo de los neurocircuitos, otros me dicen que no, bueno, ya la verdad que hablamos mucho de eso, hablemos un poco de psicoanálisis, pero los que quieren hablar de neurocircuitos dicen, mira lo que decía el propio Freud. Todas nuestras provisionalidades psicológicas deberán asentarse alguna vez en el terreno de los sustratos orgánicos. Volvamos al cerebro, ¿no? Bueno, inclusive Stefanaghi dice, algunos psicoanalistas ahora argumentan que el psicoanálisis debería moverse más cerca, en efecto, del modelo médico. El modelo médico, suponemos que cuando habla de modelo médico, ¿se acuerdan lo que decía Santi Levin citando a Stagnaro? Biomédico o medicina antropológica. Suponemos que acá dice, bueno, será un modelo médico que tome un poco más del modelo biomédico, ¿no?, desarrollando modelos de investigación empírica. Pero también otros psicoanalistas dicen, bueno, la neurobiología de los trastornos de la personalidad, implicancias para el psicoanálisis. Dice, las alteraciones en dominios regulatorios críticos pueden influenciarán la manera en que las representaciones del self y de los otros se internalizan. O sea, este ejemplo que nos contaba Delma, del bebé que muerde el pezón, la mamá que lo aleja, algunos estudios estarían dando, bueno, ¿cuál es el basamento? ¿Dónde quedan guardados? ¿No es cierto? Esos recuerdos, que después él pueda resignificar como rechazo. Y entonces dicen, estos que en el ómnibus, en el City Tour, dicen, che, bueno, volvamos a la genética, estrategias para investigar las interacciones entre genes y entorno. Y entonces los que quieren seguir con Freud dicen, bueno, pero vos te olvidaste de las series complementarias. Están cumpliendo 100 años el concepto de series complementarias, 1926. Así que, bueno. Entonces, constitución más vivencial infantil, predisposición por fijación libidinal, vivencial accidental y neurosis. Entonces se nace con un bagaje congénito y hereditario, lo constitucional, temperamento, con las influencias de los estados emocionales de la madre sobre la vida del feto. Una serie de factores que se complementan para producir neurosis. Lo constitucional, el factor disposicional y el factor desencadenante. Además, los que están a favor de, en este ómnibus de seguir con los psicoanalíticos dicen, bueno, la psiquiatría dinámica y la formulación psicodinámica, ¿no?, que no se pierda ahí en el texto, si lo llegan a ver chiquitito, dice, bueno, la importancia de que no se pierda la formulación psicodinámica. Y entonces, si uno quisiera hablar de borderline en Freud, tendría que tomar un poco la historia de una neurosis infantil del hombre de los lobos. Y entonces dice que subsistieron en él distintas corrientes contrapuestas, una de las cuales abominaba de la castración, mientras que la otra estaba pronta a aceptarla y a consolarse con la feminidad
como sustituto. La tercera corriente, más antigua y más profunda, que simplemente había desestimado la castración, con lo cual no estaba todavía en cuestión el juicio acerca de la realidad objetiva, seguía siendo sin duda activable. Ustedes saben que el hombre de los lobos había sido también atendido por Kraepelin, que pensó que tenía una psicosis maníaco-depresiva. O sea que Kraepelin y Freud, que nacieron el mismo año, iban desarrollando sus hipótesis. Un autor de la psicología del yo escribió La infancia borderline del hombre de los lobos. Ustedes saben que el hombre de los lobos, después de ser tratado por Freud, recayó, acá estaba, digamos, ¿no? Tuvo un episodio paranoide, ahí aparece, digamos, lo borderline, alguien que estaba relativamente estable, de pronto tenía momentos, digamos, como micropsicóticos. También Lacan habló de aquella alucinación, él pensó que se había cortado un dedo con una navaja, y en el seminario 3 Lacan nos dice, bueno, Freud, ya todos sabemos, uno toma un prepsicótico en análisis y el resultado es un psicótico. Entonces habrá que desarrollar alguna terapia de tipo, digamos, alternativa, alguna terapia modificada, con técnica modificada, y me parece que a lo largo, digamos, de los años y las distintas corrientes, este autor, me parece que vale la pena tenerlo en cuenta, un autor noruego, que habla de conflicto y déficit, digamos, donde en la neurosis podríamos tener conflicto, y en las patologías borderline y evidentemente en la psicosis, una situación de déficit, ¿no? Lacan en algún momento habla de ese taburete, ¿no? De ese taburete de 3 patas, que sería, digamos así, como una representación de lo que sería una situación de prepsicosis, ¿no? Entonces, bueno, si falla esa tercera pata, la estructura no se puede sostener. Para ubicarse en todas estas cuestiones, a mí me parece súper recomendable otra producción de otro hermano Bleichmann, Roberto Bleichmann, que escribió El psicoanálisis después de Freud, un hermoso libro a mi modo de ver, que tiene la virtud de incluir capítulos donde sintetiza la obra de muchos autores post-freudianos. Para mí Lacan es un post-freudiano, digamos, si bien, ¿no? digamos, por ahí desde Lacan, ¿no? Se suele hablar de los post-freudianos como que es la psicología del yo, ¿no? Los post-freudianos, psicología del yo, la escuela inglesa, etcétera, etcétera. Pero bueno, digamos, cronológicamente Lacan es un post-freudiano, si bien es alguien evidentemente que revoluciona el psicoanálisis y lo reformula. Entonces, en este libro, El psicoanálisis después de Freud, Echegoyen, el PEF hizo un curso, ¿no? El PSIPEF hizo un curso en homenaje a Echegoyen, puntualiza que poco antes de la muerte de Freud aparecen casi simultáneamente el primer trabajo de Klein sobre duelo, en 1935, el de Lacan describiendo el estadio del espejo. Rudinesco, Elizabeth Rudinesco, una historiadora del psicoanálisis, cuenta cuando ese joven psiquiatra francés se anima a ir a la Asociación Psicoanalítica Internacional y bueno, habla mucho, etcétera, etcétera. Ernst Jones siempre los psicoanalistas, no sé, queremos hablar más, no sé qué pasa, pero bueno. Entonces, Ernst Jones le dice eso no se hace, etcétera, etcétera. Bueno. El libro de Anna Freud sobre el yo y los mecanismos de defensa, y la presentación de Hartmann en la Sociedad de Viena. Es decir, poco antes de la muerte de Freud, estas 3 ramas que se abren y que cada una de ellas va a dar sus producciones. Hartmann, representante de la psicología del yo, dialogó especialmente con la biología y la sociología. Por eso me parece que no es sorprendente que haya más trabajos de psicoanálisis y neurociencia dentro de esa escuela. Es claro lo que digo, ¿no? Digamos, la psicología, el psicoanálisis americano tiene como mucha más naturalidad, y de hecho Eric Kandel, que dice, bueno, el psicoanálisis es la forma más completa de pensar el ser humano, etcétera, etcétera. Bueno, estuvo de novio con una hija de Chris, de Ernst Chris, ¿no? La psicología del yo es Hartmann, Chris y Lowenthal. Bueno, de una hija de Chris, digamos, fue novio cuando Kandel pensaba que a lo mejor podía ser psicoanalista, después cambió a ser neurocientífico. Mientras que Lacan, por su parte, lo hizo con la filosofía, la lingüística y la topología. Borderline, ¿cómo surge? De la contratransferencia, ahí dice la metalización, no sé, se ve que le gustaba el heavy metal, a Levi Gelati, es la mentalización, que se está refiriendo, digamos, una cosa que me parece interesante, ¿no? Es que un autor debata con otro,
¿no? Uno puede decir, bueno, tenemos una convivencia pacífica en el sentido de que uno ni siquiera lo menciona, ¿no? Como un amigo mío de una escuela lacaniana, que no es milleriana, y que entonces le pregunto por Miller, ¿no? Me dice, no tenemos ningún problema, no lo mencionamos. ¿No? Está claro lo que digo. Bueno, entonces me parece importante, digamos, mencionar al otro, debatir con armas, qué sé yo, ¿no? Digamos, lo más íntegras posibles, qué sé yo. Esta cuestión, ¿no? Porque el artículo es interesante, dice, bueno, la verdad que este tema del síntoma borderline, dice la autora, en realidad es una cosa que, bueno, tiene que ver con una falta de aproximación rigurosa a la estructura de la neurosis y de la psicosis, ¿no? Ella piensa eso. Dice, bueno, y tiene que ver con la promoción de la cura tipo entre los autores post-freudianos de los años 50. Se está refiriendo a los autores de la psicología del yo. Y también al ingreso de los psicofármacos. Pero lo que me parece por ahí discutible, o me parece a mi modo de ver medio reduccionista, es pensar que el surgimiento del trastorno borderline sea simplemente producto del lobby de psiquiatras y psicoanalistas norteamericanos. Por lo menos no sé qué idea tienen ustedes del lobby, pero yo creo que es eso que dice ahí arriba, ¿no? Grupo de presión formado por personas con capacidad, etcétera, etcétera. Es decir, me parece que si ponemos ese argumento, yo creo que esto nos impide progresar. A mí personalmente me parece eso, ¿no? En realidad los que se ocuparon muchísimo tiempo y primero fueron los americanos, los norteamericanos justamente, Claro, bueno. trastorno borderline y desde el punto de vista psicoanalítico. Pero es que porque antes, y aún hoy, antes se llamaba esquizofrenia indiferenciada, claro, etcétera. Cuando uno no sabe, siempre es indiferenciado, ¿no? Y después, bueno, supongo que lo hablarán, se lo adhirió, digamos, o se lo confundió con la bipolaridad, ¿no es cierto? por supuesto, tiene Pero los que su estudiaron toque. fueron los americanos, los primeros que empezaron a estudiar. Está bien, bueno, por desde el eso. psicoanálisis. Desde ya, pero una cosa es decir, lo nombraron porque lo estudiaron, Sí. y otra cosa es decir, como no fueron rigurosos en discernir qué cuadros son neuróticos y qué cuadros son psicóticos y qué cuadros son perversos, inventaron una estructura que en realidad no se sostiene mucho. Es decir, yo pongo el artículo de esta autora porque por un lado me resulta chocante, si me parece una cosa que no es correcta, digamos, yo diría que no coincido con esto de que es producto del lobby de psiquiatras y psicoanalistas norteamericanos, pero por otro lado, si uno lo lee con detenimiento, también es cierto que hablar de borderline es una cosa muy heterogénea y que los borderline de Kemberg no son como los borderline de Winnicott y no son por ahí como Helen Deutsch, digamos, la personalidad como sí, ¿no es cierto? Hay borderline que son como más esquizoides, hay borderline que son como más caóticos, etc. Entonces podría tener un sentido, ¿me explico lo que digo? Sí. Podría tener un sentido esta crítica que hace esta autora. Por eso yo insisto en ver, ir al diagnóstico, cómo se describe, ¿sí? Y tener en claro, ¿sí? Cuando uno hace el diagnóstico de borderline, realmente hacer un diagnóstico correcto, digamos. Y nos sirve para eso, perdón que te interrumpa, analizar bien los 4 factores principales que dice que deben aparecer o que dice el diagnóstico del trastorno borderline se caracteriza por esto. Y si analizamos los 4 factores principales, están muy relacionados con la metapsicología, aunque después suma otros que también son importantes. Supongo que cuando de esto se hablará, ¿no es cierto? Sí. Porque si no, hoy borderline es cualquiera. Hoy viene cualquiera y te dice, tengo ataques de pánico, no soy pánico, soy border, no es border, soy una bipolar. Entonces creo que justamente vos mencionaste antes la rigurosidad de volver a la clínica rigurosa, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos que insistir, volver a la clínica rigurosamente. Que cuesta, obviamente, porque no es, digamos, tenemos que tener presente muchos de las, en hacer la historia, muchos factores, ¿no es cierto? Pero me parece que si vamos a la definición de border, hay un error, que no sé si ustedes se dieron cuenta, que cuando habla de trastornos de personalidad en general, dice que comienzan en la adolescencia. Y cuando habla de borderline, dice que comienza en la adultez. ¿Cómo? Pongámonos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo. ¿Eh? El DSM-4.
Dice que comienza perdón, en la ¿dice que adultez. comienza o dice que el diagnóstico se debe hacer después de la No, no, adultez? no, comienza en la adultez. Ah, porque yo siempre lo interpreté como que el diagnóstico No, debe no, hacerse en la no, adultez no. para diferenciar a un proceso de ninguna adolescencia. manera. Yo lo interpretaba así. No le busque interpretación porque es concretito. Ok. No, en serio te digo. Yo Y a mí me era benevolente A mí me preocupa porque un diagnóstico de trastorno de personalidad, ahí dice comienza en la adolescencia. En realidad no comienza, lo que pasa que, digamos, porque nosotros insistimos en que trabajar con psiquiatras infantiles, porque sabemos que si podemos ir modificando, ir haciendo algo para que sí que en la adolescencia la sintomatología se desarrolle plenamente, ¿no es cierto? Perdón, me pongo muy... Si quieren... Pero, perdón, Sí. digo, igual está bueno porque en relación a lo que decían antes, ¿qué quiere decir que comienza la adolescencia? Porque por lo que decían al principio es más bien como que se gesta en la infancia, Pero en la por adolescencia y que supuesto. comienza la adolescencia, ¿qué ¿Sabes cosa? lo que pasa? ¿El Que en la diagnóstico? Una adolescencia manifestación sintomática. Claro. se evidencia más porque en la adolescencia está, y ahí tenés que hacer el diagnóstico diferencial con una crisis de adolescente, Claro. pero está más presionado a definir ciertas cuestiones de su vida. Entonces, mientras es chiquito, hay una experiencia que se hizo con chicos diagnosticados en trastorno de déficit atencional hiperkinético, que después observados a los 12 o 13 años se pudo diagnosticar que era un trastorno Borderline. Claro. Y esto, cuando nosotros hablamos con los psiquiatras infantiles, tenemos el grave problema, primero que no quieren poner diagnóstico, pero no es poner diagnóstico, no es para etiquetarlo. En general, para ver si se puede modificar, inclusive desde lo psicológico, ambiental, etcétera, etcétera, para que no sea agudamente ya cuando llegue a la adolescencia. Perdón. Si quieren ver un video de Tokember de más o menos una hora, en ese link lo tienen. Un saludo a una colega de Chile, ¿no? Que preguntaba si se subían los... ¿No? Max, hay una colega de Chile. Sí, sí, Un saludo. Kember nació en 1928 en Estados Unidos, perdón, en Austria. Se mudó primero a Chile y luego a Estados Unidos. Y entonces, temperamento más carácter, personalidad. Y acá tienen disposición innata, organización dinámica de los patrones conductuales y la personalidad como integración dinámica de temperamento, carácter y sistemas de valores, cosa que para Kember es muy importante. Acá están las estructuras de personalidad. ¿Se acuerdan que Santi nos decía no es lo mismo estructura, digamos, dentro de una escuela, por ejemplo, ¿no? Lo que significa estructura acá, que lo que puede ser estructura, por ejemplo, para la antropología, ¿no? Para Levi-Strauss, etcétera, etcétera. Acá están las 5 fases de desarrollo afectivo y cognitivo. Y esto él lo toma de Margaret Mahler. Otto Kemper es un muy inteligente integrador de teorías. Él toma, decía Delma hace un rato, se analizó con Klein, tomó cosas de Klein, tomó psicología del yo, es decir, distintas corrientes que él amalgama y hace su propio esquema. Estaba la pregunta el otro día por la constancia objetal. Acá tiene lo de la constancia objetal. Sí. Me preguntaba, Wally, ¿tiene que ver con la investidura, con la catexis? Sí, claro, se catectiza, ¿no? Uno podría decir, bueno, ese bebé que está con la mamá catectiza el objeto y después, ¿no es cierto? Eso va a tener una constancia, eso va a tener que ver con una formación de una representación y construcción de un objeto. Depende, digamos, dentro de qué esquema. Y para seguir debatiendo un poco, volvemos a Lacan, ¿no? Dice, bueno, Kember, Mahler, ¿no? Dicen, bueno, el yo, ¿vieron esto, no? Yo y no yo indiferenciado, fusión con la madre, en el último casillero, desarrollo del sentido permanente del yo y representaciones emocionales y mentales de lo demás, ¿no? Y entonces dice Lacan, bueno, lo que Freud introdujo a partir de 1920 son las nociones suplementarias necesarias en ese momento para mantener el principio de descentramiento del sujeto. Ese descubrimiento, ¿no? De que en realidad tengo trastorno de la marcha porque no puedo dar un solo paso hacia mi cuñado, ¿no? Ese efecto. Bueno, resulta que estos chambones, ¿no? Lacan dice el querubín del psicoanálisis, o sea, una especie de angelito medio sonso, ¿no? Así lo llama Lacan, digamos, a Hartmann, fíjese lo que dice, ¿no?
pero lejos de habérselo comprendido como debía, hubo una avalancha general, una verdadera liberación de colegial. Ah, el buen yo otra vez con nosotros, dice Lacan. Qué alivio. Volvemos a los caminos de la psicología general, ¿no? Efectivamente, algunos dicen, bueno, la psicología del yo quiso hacer del psicoanálisis una psicología general. La verdad, que a mí no me parece tan mal, pero por otro lado entiendo que uno pueda decir se está diluyendo el descubrimiento princeps, digamos, del psicoanálisis. ¿Cómo no volver a ellos con regocijo cuando esta psicología general no solo es asunto de escuela o de comodidad mental, sino realmente la psicología de todo el mundo? Fue una alegría poder creer nuevamente que el yo es central. Y como su más reciente manifestación tenemos las geniales elucubraciones, se está refiriendo a Harman, ¿no?, irónicamente o sarcásticamente, que en este momento nos llegan de ultramar. El señor Harman, querubín del psicoanálisis, nos anuncia la gran nueva, después de la cual podremos dormir tranquilos, la existencia del ego autónomo. A este ego que desde el inicio del descubrimiento freudiano siempre fue considerado conflictivo. Si ustedes me preguntan a mí qué hago, ya que estamos acá en PEF, entre amigos y qué sé yo, a mí me interesa ver la integridad del yo. Yo, digamos, todo lo que pueda aprender de Kember para evaluar eso, yo lo hago. Por otro lado, si en determinado momento del discurso aparece algo similar a no puedo dar un paso hacia mi cuñado, yo también trato de escucharlo. ¿Es claro lo que digo? Me manejo con la rosa también. O trato. Bueno, y acá entre, digamos, discusiones, aparece Heinz Kohut, un heredero de la psicología del yo que va a crear la psicología del self y que también se opone, ¿no?, en esta cuestión de oposición de ideas y oposición de poderes, y de alguna manera algunos dicen, bueno, la verdad que Kohut y Lacan son opuestos por el espejo, ¿no? Es un juego de palabras porque Lacan describió la fase del espejo, quedan 10 minutos, y por otro lado Kohut habla de transferencia especular. La transferencia especular, llega al paciente medio resquebrajado, que para algunos podría ser borderline, habría que revisar los criterios que muy bien dice Adelma, para otros no. La psicología del self lo que viene a decir es que según cómo ese paciente sea recibido, podrá ser simplemente un trastorno narcisista o un trastorno borderline. Algo así como si en esa relación transferencial pudiera encontrar el cemento para sostenerse. No sé si es de Tennessee Williams o de qué autor, el padre Brown, donde dice, el hombre nace roto, Dios es el cemento, ¿no? Entonces sería algo así como que, bueno, la relación transferencial le permite ir, digamos, integrando ese self que está fragmentado. Esto simplemente para recordar que estructura no es lo mismo para todos los autores. Y para Otto Kemper, el mecanismo principal que uno tiene que ir a buscar, pensemos que estamos haciendo la entrevista estructural, es el mecanismo de decisión. Probablemente la manifestación más clara de decisión es la división de los objetos externos en completamente buenos y completamente malos, con posibilidad concomitante de cambios completos, abruptos de un objeto, de un compartimiento extremo al otro, o sea, virajes repentinos y completos de todos los sentimientos y conceptuaciones sobre una persona particular. Bien. Mi madre es maravillosa, mi madre me hace la vida imposible. Lo que sigue acá son las herramientas que Kemper describe para la entrevista estructural. Clarificación, es pedirle ampliación, confrontación, donde uno detecta que hay contradicciones y que entonces a uno le hace pensar que hay mecanismos de defensa interviniendo. La interpretación establece lazos entre el material consciente y preconsciente, y la interpretación de la transferencia. Cuando ya se trata, digamos, qué le pasa al paciente con el entrevistador. Acá está, digamos, de manera resumida. Este es el esquema. La verdad que también me produce cierta ambivalencia, es muy americano, pero por otro lado me encanta. Vean que dice ahí arriba, entre aquí. ¿No es cierto? Uno dice, bueno, esto no pudo haber sido hecho en otro lugar que no sea Estados Unidos. Entras por ahí, circula a la derecha, bueno, ¿no? Rasgos patológicos del carácter. Y si queremos avanzar en el conocimiento de borderline, tenemos que aprender eso de difusión de la identidad.
Si Freud se centró en el complejo de Edipo y Melanie Klein corrió el Edipo, digamos, a una edad mucho más temprana, bueno, la problemática de triangular y edípica pasa a ser en los pacientes más graves el problema de la identidad, ¿no? Pacientes que uno cuando toma la historia clínica no le queda claro quién es su otro significativo, porque como usa la escisión, en la misma frase es una bruja, es maravillosa, es mala, es buena, no se llega a armar un relato cohesivo de quién es ese otro significativo. Quiero agregar que no se olviden, ¿Qué? remarcar, por favor, que lo mismo va a ser en la transferencia. Yo escuché a Peter Tyler, que es el especialista en trastorno borderline de personalidad, que relataba una situación que él tuvo, estando en una situación de esquí, en una estación de esquí, una paciente de borderline se acerca a saludarlo y le fractura la pata a Peter Tyler. Entonces él, después de dar su clase, porque hace años nosotros invitamos desde APSA, no sé si te acordás, que dimos todo un mes de trastorno de personalidad y trajimos a todos los conocidos. Y dijo él entonces en ese momento, yo recomiendo que el terapeuta del trastorno de personalidad tiene que ser duro de matar. Y yo agrego, aunque simbólicamente, porque en la transferencia nos va a hacer sentir que somos un príncipe o la última basura. Entonces nuestro narcisismo tiene que ser coherente, ni mucho ni poco, para que nos permita sobrevivir a la transferencia. ¿Había una pregunta? ¿Recordás de qué libro sacaste ese? Sí, trastornos graves de la personalidad. Sí. Diagnóstico presuntivo. Adelma decía hace un rato. Diagnóstico presuntivo, ansiedad. El tipo de ansiedad no es angustia de castración, es una ansiedad flotante, crónica y difusa. Neurosis polisintomática, como me decía un maestro hace muchos años, dice, bueno, antes llegaba un paciente al consultorio y si tenía un síntoma fóbico, listo, tenía una neurosis fóbica al diván, ¿no? Digamos, después cuando esto se empieza a rever, el paciente puede tener una neurosis polisintomática, después leanlo con detenimiento. Fíjense esto, tendencias sexuales perverso polimorfas, y acuérdense porque enseguida vamos al cine. Bueno, ok. Discusión de la identidad. Bueno, André Green. André Green, no vamos a dejar esto sin hablar de André Green, que además CIPEF estuvo leyendo el año pasado, ¿no? André Green es otro autor importantísimo que en la década del 60, digamos, el psicoanálisis francés, no lacaniano. Si bien siempre estuvo cerca, pero también siempre mantuvo su identidad un pasito corrido. Y digamos, tiene de bueno que también, digamos, integró, es como otro gran integrador de autores, y se acercó mucho a Bion, integró mucho a Bion y Winnicott. Les decía, como para terminar, vamos un poco al cine. Esta película que algunos la compararon, la conocen, ¿no? Las 50 sombras de Grey, no sé si para tanto, pero bueno, algunos la compararon. Digamos, es muy así, digamos, estimulante con ese afiche, ¿no? Y empieza, ¿se acuerdan que recién dije tendencias sexuales, perverso polimorfo? Bueno, y empieza con unas escenas así muy chocantes, ¿no? De esta chica, pero la verdad, que, bueno, después inclusive hay otras escenas, ella como sometida a eso, pero digamos, el principio es como medio tristón. Salí de la institución, es una institución psiquiátrica, el día del casamiento de mi hermana. Ahí al fondo ven una chica de vestido azul solita, al fondo no parece muy integrada, mientras todos se divierten, aplaude medio solita. Se acerca al papá, botella en mano, le dice, no sabes cómo te quiero. Yo soy un medio molesto en el cine, les hablo mientras están viendo la película. Y entonces, ¿se acuerdan de la primera, ¿no?, hipótesis teológica de Freud, la teoría de la seducción? Que hubo en algún momento un escándalo, este hombre que estaba en los archivos Freud dijo que lo había abandonado, en realidad la teoría de la seducción la había abandonado para congraciarse con el ambiente médico de la época, ¿no? Y que entonces por eso creó el tema de la realidad psíquica. Parece eso, bueno, como medio periódico amarillo, pero lo cierto es que, bueno, parece que Freud había visto, y de hecho hay un libro que se llama El asalto a la verdad, parece que había visto muchos casos de chicos abusados. Pero volviendo a la película, dice el papá, que sigue tomando, le dice, ¿sabes cuánto te extrañé? Ya no tomes más. Luego el padre se siente mal, medio mareado, y ella rápidamente sube la escalera, saca ahí una guirnalda en el cuarto que le dice
¿no? Bienvenida a casa, un instante, y saca de abajo del colchón un simpático neceser. Miren qué lindo. ¿Cuándo empieza? En la infancia, en la adolescencia. Y adentro del neceser tiene estas pequeñas herramientas con las que una autoinjuria. El trastorno límite de la personalidad es un trastorno de la personalidad del clúster B, caracterizado por conductas erráticas, inestabilidad emocional y autoinjurias, que comienza en la adolescencia. Aproximadamente un cuarto sufrieron abuso sexual por parte de un cuidador o familiar. Ahí tienen el artículo para los que quieran consultarlo. Y por otro lado, los que les guste la neurociencia, la neurobiología, se preguntan si es una disregulación del sistema opioide endógeno. Esto también. Hay otro trabajo del 2015 con los opioides endógenos y también en la personalidad antisocial. Se preguntan si hay un posible rol de la disregulación. Pero bueno, nuestra heroína trató de bajar los decibeles, calienta agua para un tecito, oye ahí unos ruidos. Al que le gusta el psicoanálisis podrá entender esta escena como que está espiando con las orejas, lo que pasa en la intimidad de los padres discuten, el padre le empuja, entorno invalidante, seguramente nos va a hablar Pablo Gagliesi de eso, ¿no? Relación con abuso infantil, pero también podemos pensar la escena de violencia entre los padres como reproducción de fantasías de la paciente respecto de ellos. Se quiebra ahí un jarrón, la relación del trastorno border con el trastorno de estrés postraumático, la madre se cae, se sigue cayendo, pero ella tenía la pava, ¿no? Estaba calentando el agua, ¿imaginan lo que va a hacer con la pava? Mostración al otro, si se lo oculta, no es. Así que pueden repasar la clase de Daniel Antonacho del curso del año pasado para entender síntoma, acting out y pasaje al acto. Bueno, después de todo esto, este es un libro que me mandó Mariana, muchas gracias, muy útil el libro de Michael Stone. Y la vez pasada Santi Levin decía, bueno, fíjense, ¿no? Fíjate si le podés tomar cariño. Decía, ojo con la omnipotencia terapéutica, y me pareció que esto, 3 minutos y termino, esto es como una especie de guía, ¿no? Los psiquiatras y psicoanalistas me parece que no siempre usamos escalas, ¿no? Y entonces esto me parece que es como una especie de, a mi modo de ver, y una versión libre, digamos, de aprovechar el conocimiento de Eysenck, el conocimiento de Cloninger, y tratar de poner de qué manera podría ser, o digamos, qué guía uno podría tener para ver si un paciente es tratable o no, ¿no? Factor de tratabilidad. Y acá entonces está la capacidad de hacer introspección, ¿no? De mentalizar, de tener empatía, si el carácter, digamos, tiene nobleza, la espiritualidad, etc. Entonces, además de esa sensación de, digamos, la reacción contratransferencial que nos decía Delma, a lo mejor uno puede tener ciertas guías, ciertos datos, como para ver si es tratable por uno o no es tratable. Si les gustan las guías, acá tienen la de la APA, donde compara, digamos, cuáles son las prioridades para la DBT y para la psicoanalítica psicodinámica. Nos hablaba Santi Levin la vez pasada del tema del contrato, ¿no? Establecer un contrato. Y acá, tomado del libro de Gabart, intervenciones desde lo que sería interpretación, lo que sería el polo expresivo para Kemper. Kemper, digamos, para poder hacer su psicoterapia expresiva, donde él simplemente se limita de manera neutral a interpretar, él arma todo un sostenimiento, no está solito, ¿no? Pone acompañamiento, hospitalización, asistente social, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, si no se puede mantener, ahí si quieren otro día o si lo quieren buscar ustedes, por ejemplo, en trastornos graves de la personalidad, hay varios casos clínicos donde dice, bueno, la paciente estaba así, tenía reorganización de personalidad, etcétera, etcétera, se alcoholizaba, no comía, etcétera. Se hizo un contrato y se le dijo, si no puede sostener esto, entonces instalará. Y nuevamente, esto que hablamos de déficit y conflicto. Todo este, digamos, este espectro de intervenciones tiene que ver con, justamente, si hay déficit o conflicto. Si hay más déficit, serán intervenciones más hacia la derecha, de afirmación, de consejo, de validación empática, ¿no? Si es más, digamos, al polo del conflicto, serán intervenciones más interpretativas. Bueno,
ya voy terminando. Las disciplinas que se encuentran en el campo de la psiquiatría siguen girando, ¿no? No sé si quedó claro, pero en este City Tour, digamos, traté de mostrar eso, ¿no? Distintos lugares, distintas disciplinas que se podrán encontrar o podrán debatir. Este es el cuadro La batalla de los unos, que Freud cita en El yo y el ello. Freud lo utiliza para decir, bueno, ciertos impulsos, ¿no? Siguen, digamos, después ese conflicto, esa puja, siguen después en otra instancia, y yo lo tomo acá, lo reformulo un poquito para decir que, bueno, las disciplinas siguen, ¿no? Las décadas pasan, pero los debates se mantienen de alguna manera. Y en un artículo que mandó Nico ayer, ¿no? Una entrevista a Guillermo Rendueles, ¿no? Un psiquiatra español, bastante, como dicen, bastante picante, ¿no? Bastante picante la entrevista. Cuando lo leía me sonaba la voz de Joaquín Sabina, ¿no? Así, tipo que dice todo lo que se le pase, no se traga nada, qué sé yo. Y bueno, yo veo la historia un poco así como una carrera de relevos en la que cada generación continúa lo que la anterior ha dejado pendiente, así que tengo mucha confianza que PEF pueda seguir esta cuestión. Bueno, hasta acá la presentación que armé, espero que les sea útil. Preguntas, comentarios. Bueno, primero, muchas gracias, Rafa. La descripción de City Tour es muy acertada, porque yo quería bajarme en cada uno de los lugares, pero como que quería empezar a preguntar. No, eso. Ahora tengo ganas de verla con tiempo y nos mandás a leer mucho, ¿eh? Nos mandás a leer mucho. ¿Cómo se llamaba la película esa? La secretaria. No, la que estaba Freud hablando en español. Freud, Pasión Secreta. Pasión Secreta, esa debe ser muy divertida. Sí, está muy buena, digamos, está como reformulado estudios sobre la histeria. Presentan a una paciente que sería como una especie de condensación de varias pacientes de estudios sobre la histeria. Y está, bueno, qué sé yo, muy lindo, muy plásticamente hecho, ¿no? El hecho de cómo ella imagina una escena, lo que sería un poco el contenido manifiesto y el latente, ¿no? Una cierta versión de una historia que después se devela que son. Yo pensaba mencionaste 50 sombras de Grey y la secretaria, sí. Perdón si menciono el final de la secretaria, pero es una película que me gusta mucho, porque son comparables y porque son perfectamente opuestos como si fueran espejo, claro. Donde 50 sombras de Grey es una relación completamente asimétrica, de abuso de una parte por la otra, y en realidad ella, la personaje de la secretaria, se compensa con un otro con una patología similar o al menos que coincide, y ya dejamos de pensar que sea una patología. Ajá. En la película. Y lo que sostiene es que el problema de ella es el contexto en el que está, se puede decir. Es lo que sostiene la película, no sé. Sí. Bueno, no sé, traer o incluir algo de una película es tentador, digamos, es plásticamente no muy hermoso. Se corre el riesgo de suponer que eso es el caso clínico, que no es así, y entonces, bueno, está reformulado, ¿no? Está formulado para que sea una película. El tema de la complementariedad de los personajes también es algo que los legis, me acuerdo de una psiquiatra forense que en la defensoría nos contaba que era muy frecuente, bueno, una consultante o una mujer con trastorno borderline de la personalidad que tiene problemas con su pareja que tiene trastorno antisocial. Lo que estamos en el curso, ¿no? De trastorno de la personalidad es bastante común esa química, ¿no? No sé si Adel querés decir algo de esto, digamos, la frecuencia de las parejas que eventualmente se puedan armar esos match entre trastorno borderline y trastorno antisocial, si vos lo ves frecuentemente, ¿no? No, esa asociación se ve que la defensoría tiene su casuística propia. Sí, no, de los trastornos borderline, en general, primero, como dijimos, son parejas estables intensamente por un tiempo. Claro. Por un tiempo. Por eso cambian de pareja, los dejan, digamos. Y no tiene nada que, por lo menos en mi experiencia, no con un antisocial, porque antisocial en general es manipulador. Y no sé si un borderline puede ser manipulado. No sé.
Quiero comentarles algo el tema en función de las películas. Esperen un segundito porque si no me olvido, aunque un amigo mío me dice no es el Alzheimer de la represión, que a mí me consuela muchísimo. Y si queremos ver un poco de la relación entre la biopsicosocio y la estructura de una persona y una familia, en relación con el ambiente que lo rodea, yo les recomiendo que vean Charlie y la fábrica de chocolate. Ustedes van a ver ahí hijos, madres o hijas y padres. Y entonces nos sirve para ver la influencia y la relación, ¿no? Madre-hijo, padre-hijo. Bueno, y esta película yo no la doy como ejemplo, ahora se me ocurrió, la doy como ejemplo cuando uno le dice a los padres tenés que poner límites y los padres te contestan no, yo no voy a reprimir, y uno le dice no confundamos reprimir con poner límites, y le mando la película de Charlie y la fábrica de chocolate, porque se acuerdan en un momentito cuando Charlie le pregunta a Wonka, ¿vos no tenés papá? Y el otro le dice, sí, pero me retaba con los dientes, chocolate y qué sé yo, ¿no es cierto? Sí. Y no, vamos a ir a verlo. Y cuando lo van a ver al papá, ve que el papá lo siguió por todas, pero igual le sigue con el tema del chocolate. Nosotros hemos hecho grupos con padres y chicos y nos dio muy buen resultado esto después, ¿no? Por eso yo se lo recomiendo a los padres, que poner límites significa que le interesa al hijo, ¿no es cierto? Bueno, perdón. Pero ahora, bueno, vemos ahí cómo es la familia de cada uno de los personajes que trabajan en esta película. Perdón. Bueno, para ir cerrando, la semana que viene, ¿quién nos espera? Federico. Bueno, los esperamos la semana que viene, que Bien. viene la charla Aquí sobre estaremos. trastornos de personalidad y adicciones. Y los invitamos a seguir participando, haciéndose dueños de este espacio, porque el que participa acá un poco tiene que ir haciéndose dueño con preguntas, con ideas, bueno, si quieren algo de comer, bienvenidos. Muchas gracias a todos y los esperamos el próximo lunes, misma hora. Gracias.